El día que mi exmarido me echó de casa, no fue la vergüenza lo que me hirió. Fue darme cuenta de que para él yo había dejado de existir. Solo su mirada vacía y cruel diciéndome: «A tu edad ya no sirves para nada, lárgate». A mis 60 años, con las manos temblando, volví a ser una mujer sin techo, sin rumbo y con un corazón lleno de cicatrices. La única esperanza que tenía era una tarjeta antigua envuelta en un papel amarillento que había permanecido guardado durante décadas. Era la tarjeta que mi padre me dejó antes de morir. Yo nunca la había usado. Para mí siempre había sido un recuerdo, un símbolo del hombre bueno que había perdido demasiado pronto. Pero ese día, rota y desesperada, la saqué del fondo de mi bolso y fui directo al banco. La tarjeta era mi única posibilidad de no dormir en la calle. Cuando se la entregué al banquero, un hombre mayor, amable, con cejas gruesas que se movían cada vez que hablaba, él insertó la tarjeta y miró la pantalla. Lo que pasó después fue como ver una escena a cámara lenta. Su rostro pasó de la normalidad a la sorpresa, luego al miedo y finalmente al pánico absoluto. Se puso de pie tan rápido que casi tiró la silla. «Señora, rápido, mire esto». Pero antes de continuar, quiero hacerte una invitación muy especial. Suscríbete al canal y deja tu me gusta. Esto me ayuda a ver que me apoyas y disfrutas de mis historias. Y comenta aquí abajo desde qué ciudad nos estás viendo ahora. Continuemos. El banquero giró el monitor hacia mí. Mi reflejo apareció primero con mis ojeras y mi cabello desordenado. Pero luego mis ojos se abrieron como nunca. La cuenta tenía una cantidad absurda de dinero. No hablo de unos pocos miles, hablo de millones. Sí, millones. Casi me caigo de espaldas. Esto no puede ser mío, dije temblando. El banquero negó con la cabeza. Está ahí a su nombre desde hace 25 años y ha estado bloqueada. Bloqueada. Esa palabra se clavó en mi mente. ¿Bloqueada por quién?, pregunté. Él tragó saliva, como quien sabe que está a punto de decir algo prohibido. Por su exmarido. El mundo se me detuvo. Mi exmarido. Pero esa tarjeta es de mi padre. Murió antes de que yo me casara. El banquero negó nervioso. Según los registros, alguien vinculó esta cuenta a una cláusula de administración. Alguien que tenía acceso a sus documentos personales hace años, y según el sistema, ese alguien era su esposo. Sentí que la sangre me abandonaba el cuerpo. Fernando, el hombre que me echó a la calle como si fuera basura, había bloqueado la fortuna que mi padre había dejado para mí. ¿Por qué haría algo así?, susurré, aunque ya sabía la respuesta. Porque para él yo nunca debía tener independencia, nunca debía tener poder, nunca debía salir de su control. El banquero continuó revisando la pantalla. «Hay algo más», dijo. Le temblaban las manos. «Esta cuenta no es una cuenta normal. Su padre dejó instrucciones especiales y según esto, usted debía recibir estos fondos cuando cumpliera 40 años. Me dolió el pecho. A los 40 yo estaba hundida en el matrimonio. Mi autoestima era inexistente y Fernando tenía acceso a mis documentos. Pero su padre escribió una nota, dijo el banquero. «Tiene acceso restringido, ¿quiere verla?». Asentí. El hombre tecleó unos códigos y la pantalla cambió a un documento escaneado. El título decía: «Para mi hija cuando esté en peligro». Mis manos temblaron. Era la letra de mi padre, ese hombre noble que siempre me decía: «Lo que hoy no entiendes, mañana será tu fuerza». Leí la primera línea. Si estás leyendo esto, significa que alguien muy cercano te ha traicionado. Sentí un hueco en el estómago. La carta continuaba. Esta cuenta no es solo dinero, es evidencia, es protección y es la llave para que descubras algo que oculté por tu seguridad. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que me desmayaría. ¿Qué ocultó mi padre? Susurré sin despegar los ojos de la pantalla. El documento seguía. «Pilar, hija mía, si tu esposo accedió a esta cuenta, entonces él forma parte de lo mismo que me obligó a huir». Me llevé una mano a la boca. «¿Huir?», repetí. «¿De qué?». Pero la pantalla no me dio más respuestas. La nota terminaba ahí. El resto estaba en un archivo adjunto protegido por una clave
que según el sistema, solo podía ser desbloqueada desde otro lugar, una caja de seguridad privada que yo nunca había sabido que existía. El banquero me miró con dificultad. Su padre dejó una caja a su nombre. Está en la bóveda antigua del Banco Central. Nadie ha podido acceder porque la llave nunca apareció. Entonces recordé algo que había olvidado por años, un llavero pequeño de metal frío que mi padre me dio cuando era niña y que yo, sin saber qué era, había guardado en una caja de recuerdos. Tal vez, solo, tal vez, esa era la llave. Me levanté. Necesito abrir esa caja, dije. Hoy mismo. El banquero asintió, pero luego su expresión cambió a terror. Se inclinó hacia mí y susurró: Señora, tiene que tener cuidado. Esta cuenta ha sido monitoreada durante años. Alguien va a enterarse de que estuvo aquí y no creo que esa persona quiera que usted abra esa caja. Sentí un escalofrío recorrerme entera porque entonces lo supe. Fernando no solo me había traicionado, no solo me había quitado mi vida, había escondido algo que mi padre dejó para protegerme, porque él formaba parte del peligro y ahora que yo lo sabía, iba a venir por mí. Salí del banco con la cabeza dando vueltas y el corazón palpitando tan fuerte que sentía que me empujaba los huesos desde dentro. Caminé sin rumbo durante varias cuadras, incapaz de procesar todo lo que había leído. Mi padre no había muerto dejando simplemente recuerdos y una tarjeta vieja. Había dejado advertencias, secretos, pruebas y lo más inquietante, él sabía que mi exmarido sería un peligro para mí, incluso antes de que yo misma lo entendiera. Me detuve frente a una parada de autobús temblando. A mis 60 años, después de un matrimonio que me drenó la autoestima y me hizo olvidar quién era, todavía me costaba asumir que alguien pudiera querer hacerme daño de verdad. Pero el miedo que el banquero mostró, la bloqueada de la cuenta, la nota de mi padre, todo apuntaba a que había mucho más detrás de la traición de Fernando. Y sobre todo, había un mensaje que no podía ignorar. Tu esposo forma parte de lo que me obligó a huir. Mi padre nunca huyó. Eso era lo que nos habían dicho, que murió repentinamente por un fallo cardíaco mientras trabajaba en otra ciudad. Pero, ¿y si no? ¿Y si su muerte tuvo el mismo olor a mentira que mi matrimonio? Mientras esperaba el autobús, de repente un recuerdo me golpeó como un susurro perdido en el tiempo. Yo era niña, tal vez de unos 8 años, y mi padre llegó una noche con un pequeño llavero frío metálico con un número grabado. Me dijo: guárdalo, pero no lo uses hasta que seas mayor. Es solo para ti. Años después, al mudarme con Fernando, metí ese llavero en una caja de recuerdos junto a cartas viejas y cintas de cumpleaños. Sin darme cuenta, mis pasos ya iban camino a mi antigua casa, esa de donde me acababan de echar. La caja debía estar allí. Si Fernando no la había destruido, pero sabía que no podía volver ahora. Él podía estar vigilando, él podía estar esperándome, y yo no tenía fuerzas para enfrentarme sola a un hombre que ya había demostrado ser capaz de arruinarme sin pestañear. Así que caminé hacia el único lugar donde aún podía respirar sin sentir que una sombra me seguía, la casa de mi amiga Elena. Elena y yo nos conocíamos desde la adolescencia. Ella había sido testigo de mi transformación, de una joven fuerte a una mujer reducida por el control sutil y constante de Fernando. Cuando llegué a su puerta golpeé con suavidad, pero la ansiedad me hizo apretar los nudillos con más fuerza. La puerta se abrió y Elena me miró de arriba a abajo. «Dios mío, Pilar», susurró, «¿qué te pasó ahora?» Entré sin poder contener las lágrimas. Me desplomé en su sofá temblando mientras ella me cubría con una manta que olía a lavanda. Fernando, logré decir, me bloqueó la herencia de mi padre durante décadas. Elena abrió los ojos de par en par. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Por qué haría algo así? Porque él sabía algo, respondí apretando los puños. Mi padre dejó dinero, pero también dejó pruebas. Pruebas que lo conectan a algo que lo obligó a huir antes de morir. Elena se congeló. ¿A huir? Pero siempre dijeron que tu padre... Mintieron, la interrumpí. Y Fernando formaba parte de esa mentira. Me escuchó con atención mientras le contaba todo. El banco, la nota de mi padre,
la caja de seguridad, el llavero, los movimientos sospechosos. Cuando terminé, Elena suspiró profundo. Pilar, creo que tu padre sabía perfectamente que tu exmarido no era quien decía ser. Y si dejó algo para ti, entonces eso algo puede destruir a alguien muy grande. Me estremecí. ¿Crees que Fernando sabía que yo podía descubrirlo? Claro que sí, respondió ella. Por eso te controlaba. Por eso te hacía sentir inútil. Por eso te aisló de todos. Un hombre no destruye a una mujer por simple maldad. Lo hace por miedo. Su frase me atravesó como una verdad evidente que yo no había querido mirar. Necesito la caja de recuerdos, susurré. Necesito el llavero. Es la única forma de abrir la bóveda donde está lo que mi padre dejó. Elena negó. No puedes volver tú sola. No sabemos si él te está vigilando. No sabemos si alguien más está involucrado. Entonces, ¿qué hago? Ella se levantó con determinación. Voy yo. No, exclamé agarrando su brazo. No quiero que te metas en esto. Ya estás metida tú, respondió con un tono firme que pocas veces le escuché. Y si no recuperas eso ahora, quizás nunca puedas hacerlo. Déjame ayudarte. Yo no quería poner a Elena en riesgo, pero también sabía que tenía razón, y sabía que Fernando jamás pensaría que ella intentaría entrar a mi vieja casa. Acordamos un plan. Elena iría por la caja mientras yo esperaba en un café cercano. Su casa estaba a 15 minutos caminando de la mía, así que no tardaría demasiado. Cuando ella salió por la puerta, yo sentí un nudo en el pecho, miedo, culpa y una extraña sensación de que no éramos solo nosotras dos en aquel juego. En el café, las luces cálidas y el murmullo de la gente apenas lograban calmarme. Pasaron 10 minutos, 15, 20, 30. Mi teléfono vibró. Elena, encontré la caja. Sentí alivio recorrerme, pero inmediatamente llegó otro mensaje. Uno que hizo que la sangre se me helara. Pilar, alguien estuvo aquí, y luego tu casa no está vacía. Me quedé paralizada. Elena, tecleé rápidamente. ¿Estás bien? ¿Quién está ahí? No hubo respuesta. Otros 30 segundos eternos. Luego un mensaje más. No vuelvas nunca. No estás segura. Te explicaré luego. Una lágrima bajó por mi mejilla porque entendí algo terrible. Alguien más sabía sobre la caja. Alguien más sabía sobre el llavero. Alguien más sabía sobre mi padre. Y ese alguien estaba vigilando. Mi corazón latía tan rápido que sentía que me iba a desmayar en medio de aquel café. La pantalla del teléfono seguía encendida, mostrando el último mensaje de Elena. No vuelvas nunca. No estás segura. Te explicaré luego. Pero no explicaba ahora. No decía dónde estaba. No decía quién había entrado en mi casa. No decía si estaba bien. Y ese silencio me estaba matando. Me levanté de golpe de la silla, derramando un poco del café que ni siquiera había probado. Dudé entre correr hacia mi antigua casa o llamar a la policía, pero recordé algo. Fernando tenía contactos. Si yo llamaba a la policía y alguno de esos contactos aparecía, podían girar el caso en mi contra, inventar una excusa, hacer que todo pareciera paranoia. Él lo había hecho antes, podía volver a hacerlo. Así que me quedé quieta unos segundos tratando de pensar. La gente alrededor seguía con su vida, risas, conversaciones, platos chocando, y yo allí sintiendo que el mundo se me caía encima. Cuando por fin pude respirar, marqué a Elena una vez, 2 veces, 3, nada. Intenté no perder la cabeza. Me repetí que si algo grave hubiera ocurrido, no habría tenido tiempo de escribirme. Su mensaje había sido claro. No vuelvas nunca. Y Elena no usaba palabras grandes a la ligera. Si lo decía era porque había visto algo que nosotros ni imaginábamos. Entonces, mientras miraba a la calle por la ventana del café, lo vi. Un hombre alto con una gorra negra, el mismo hombre que había visto merodeando cerca de mi casa antes, el mismo que había sentido detrás de mí en la estación de autobuses. Caminaba despacio, observando a la gente hasta que sus ojos pasaron por la ventana y se detuvieron justo donde estaba yo. Me quedé helada. No sé cuánto tiempo estuvo mirándome. Puede que 3 segundos, puede que 10,
pero fueron suficientes para sentir que me había marcado. Luego siguió caminando como si nada, pero yo sabía que aquello no era coincidencia. Él me estaba siguiendo. Sentí un impulso desesperado. Había que irse, ahora. Me colgué el bolso al hombro y salí rápidamente del café, escondiendo el rostro lo más que pude. Caminé entre la gente, cambié de acera 2 veces y entré en una tienda de ropa solo para salir por otra puerta. Quería perderlo, alejarlo, confundirlo. Finalmente, después de varias calles, me detuve frente a un parque vacío. No lo veía, no había rastro de él, pero eso no significaba que no estuviera. Suspiré con fuerza, tratando de recuperar la calma. Entonces, mi teléfono vibró. No era Elena, era un número desconocido. Contesté con cautela. ¿Hola? Una voz masculina, ronca pero tranquila, dijo: Señora Pilar, no se asuste. Mi nombre es Vicente, era amigo de su padre. Sentí un vuelco en el estómago. ¿De mi padre? ¿Cómo obtuvo mi número? No por las razones que piensa, respondió con rapidez. Su padre me dejó instrucciones por si algo como esto llegaba a suceder. He estado esperando su llamada por años. Me senté en el banco del parque, incapaz de mantenerme de pie. ¿Qué? ¿Qué está pasando?, pregunté temblando. ¿Quiénes son estas personas? ¿Por qué me siguen? Vicente suspiró del otro lado de la línea, como si llevara un peso enorme encima. Porque su padre descubrió algo demasiado grande, dijo. Demasiado peligroso. Y porque su esposo trabajaba directamente con quienes querían silenciarlo. Me cubrí la boca. No, susurré. Él jamás me dijo nada. Jamás. Porque no debía saber, continuó Vicente. Y porque usted era la única persona que podía entorpecerles los planes. Por eso la controlaron. Por eso la aislaron. Por eso la vigilan. Ahora sentí las lágrimas correr por mis mejillas sin poder detenerlas. Mi amiga Elena entró en mi casa, dije. No sé dónde está. No responde. Hubo un silencio tenso. Entonces debemos actuar más rápido de lo que pensaba, respondió Vicente. Escúcheme bien, señora. Hay un lugar al que debe ir ahora mismo. El único sitio donde su padre dejó información sin que ellos lo supieran. ¿Dónde?, pregunté desesperada. La bodega vieja de don Esteban en la Avenida Sur. Su padre trabajó allí antes de que todo comenzara. Era su refugio, su escondite, y allí dejó algo para usted. Mi mente trataba de procesar todo, pero era imposible. Sentía que vivía un sueño extraño y oscuro. ¿Qué hay allí?, susurré. Vicente respondió sin rodeos. Las verdaderas razones por las que su padre tuvo que huir. Las pruebas que conectan a su esposo con la caída de su familia. Mi respiración se trabó. Mi esposo. Sí, confirmó él. Su padre confiaba en usted, no en él, y sabía que algún día usted sería la única capaz de terminar lo que él empezó. Mi mundo se tambaleó. Todo encajaba, la vigilancia, la cuenta bloqueada, la mentira de la muerte repentina, el control de Fernando, todo. De pronto escuché una pregunta que me heló. Señora, ¿él sabe que usted intentó acceder a la cuenta? Me llevé una mano al corazón. Sí, sí lo sabía. Mi exmarido siempre olía la verdad antes de que yo misma la entendiera. Vicente pareció comprender mi silencio. No vuelva a su casa y no vuelva a ese banco. Vaya directo a la bodega ahora. Su padre confió en usted. No lo deje solo otra vez. La llamada terminó. Me quedé quieta con el teléfono aún pegado a mi oído, tratando de recuperar el aliento. Estaba sola, perseguida, engañada, y a un paso de descubrir un secreto que había permanecido enterrado durante décadas. Me puse de pie, limpié mis lágrimas y di el primer paso hacia la bodega. Porque si mi padre había confiado en mí, entonces yo terminaría lo que él no pudo. La bodega de don Esteban quedaba al otro lado de la ciudad, en una zona donde las calles eran angostas, los postes viejos parpadeaban y los negocios cerraban temprano, porque según decían, la noche traía más sombras de las que se podían contar. Mientras bajaba del autobús, sentí un escalofrío recorrerme. No sabía si era miedo o si era la sensación de estar caminando sobre las huellas de mi padre,
siguiendo sus pasos como nunca pude hacerlo en vida. La fachada de la bodega estaba igual que la recordaba de mi infancia, oxidada, silenciosa, con un letrero torcido que decía Almacén Esteban, desde 1964. Toqué la puerta metálica con los nudillos, esperando que alguien respondiera. La pintura saltada raspó mi piel. No hubo respuesta. Toqué otra vez más fuerte. Nada. Entonces una voz cascada resonó detrás de mí. «No hay necesidad de golpear, muchacha». Me giré sobresaltada. Allí estaba don Esteban, más viejito que cuando lo había visto de niña, pero con esa misma mirada astuta y llena de historias que jamás contó por completo. Tenía el cuerpo encorvado y las manos manchadas por el aceite de las máquinas viejas, pero en su voz había una fuerza que imponía respeto. «¿Usted es Pilar?», preguntó mirándome sin pestañear. «Sí», respondí. «¿Cómo? Tu padre me dijo que un día vendrías», interrumpió. Pero pensé que ese día nunca llegaría. Sus palabras me estremecieron. «¿Hace cuánto le dijo eso?» «Mucho antes de morir», respondió. «Mucho antes de que todo se derrumbara». Tragando saliva, lo seguí hacia la entrada. Él levantó una llave vieja que colgaba de su cuello y abrió la pesada puerta metálica. El interior estaba lleno de cajas, polvo, herramientas oxidadas y un olor a madera mojada. Pero también había algo más, una atmósfera cargada, distinta, como si ese lugar hubiera estado esperando mi presencia durante años. «Tu padre me pidió que guardara algo para ti», dijo Esteban mientras avanzaba entre las cajas. «Y también me pidió que te dijera algo cuando llegaras». Mi corazón latió más rápido. «¿Qué cosa?». Él se detuvo. Me miró con esos ojos viejos que parecían leerme el alma y dijo: «Cuando llegue el día, dile que no confíe en nadie, especialmente en quien duerme a su lado». Un escalofrío me recorrió los brazos. Mi padre había visto venir todo. Había visto a Fernando por lo que era, un peligro oculto detrás de un anillo de compromiso y un discurso perfecto. Esteban se agachó, movió 2 cajas pesadas y reveló un compartimiento oculto en el suelo. Sacó una caja metálica, más grande de lo que esperaba, y me la entregó con ambas manos. Era pesada, muy pesada. «Ábrela», dijo con voz grave. Mis dedos temblaban mientras levantaba la tapa. Dentro había varios sobres amarillos, una libreta gruesa y una cinta de video con el nombre de mi padre escrito a mano. El corazón me dio un vuelco. Tomé uno de los sobres. Tenía mi nombre. Lo abrí lentamente. Era una carta escrita con la letra firme y clara de mi padre. «Pilar, si estás leyendo esto, significa que la persona a la que más amaste fue la misma que te destruyó». Las palabras me golpearon como un puñetazo en el estómago. Seguí leyendo. «Fernando nunca te eligió por amor. Te eligió porque necesitaba acceso a algo que yo protegía y sabía que la única manera de llegar allí eras tú». Mis manos comenzaron a sudar. «¿Qué? ¿Qué necesitaba?», pregunté mirando a Esteban. Él suspiró pesadamente. «Tu padre fue uno de los denunciantes de un desfalco millonario que involucraba a políticos, banqueros y empresarios. Tenía pruebas que los podían derribar, pero cuando intentó exponerlos, lo persiguieron. Fernando trabajaba para uno de ellos. Fue enviado para acercarse a ti, para vigilarte, para impedir que tu padre usara la herencia». Sentí que el aire se me iba. «No», susurré. «Fernando, todo fue una mentira». «Todo», respondió Esteban con tristeza. «Tu matrimonio, su amor, su protección, era parte del plan». La carta continuaba. «Te advertí muchas veces que no confiabas en ti misma, que tu luz era más grande que tus miedos, pero ellos lo sabían. Por eso te apagaron». Bajé la carta. No podía respirar. El suelo bajo mis pies parecía desaparecer. Esteban continuó: «Tu padre grabó algo antes de morir. Está en esa cinta, pero debes saber algo antes de verla». «¿Qué cosa?», pregunté con un hilo de voz. «Esa cinta explica quién lo traicionó dentro de su propio círculo. Explica cómo lo localizaron. Explica por qué murió lejos de casa. Y también explica por qué tú estás en peligro ahora». Mi pecho se apretó. No sabía si tenía fuerzas para escuchar eso, pero debía hacerlo.
Necesito verla, susurré. Esteban asintió, pero antes de que pudiera moverse para buscar un reproductor, escuchamos un ruido seco afuera, un golpe contra la puerta. Los dos nos miramos. Otro golpe más fuerte. Esteban frunció el ceño. Nadie debía saber que venías. Mi corazón comenzó a correr más rápido. Otro golpe y una voz grave. Abran la policía. Pero el tono no era de policía. Mi sangre se heló. Esteban me empujó suavemente hacia detrás de unas cajas. Escóndete ahora. Yo obedecí temblando. Mientras me agachaba, oía la voz gritar otra vez. Sabemos que está ahí adentro y sabemos que tiene lo que no le pertenece. Mis ojos se abrieron de par en par. Esa voz la reconocí. Era la del hombre de la gorra negra. Esteban apretó los dientes. Llegaron antes de tiempo, murmuró. Mucho antes. Mi corazón latía tan fuerte que creía que iban a oírlo desde afuera, porque no solo estaban cerca, estaban buscándome a mí, y esta vez no pensaban dejarme escapar. El ruido contra la puerta aumentó. Ya no eran golpes aislados, sino una secuencia rítmica, furiosa, calculada, como si aquellos hombres hubieran venido con la orden exacta de derribarla. Esteban respiró hondo, se enderezó todo lo que pudo y caminó hacia la entrada con pasos lentos pero firmes. Yo me quedé agachada detrás de las cajas, abrazando la carta de mi padre como si fuera un salvavidas. La bodega entera parecía temblar. Podía escuchar el roce metálico de herramientas moviéndose por la vibración. Mi corazón golpeaba mi pecho tan fuerte que temí que me delatara. Esteban se acercó lo suficiente a la puerta como para que su sombra se reflejara en ella. ¿Quién está ahí?, preguntó con voz firme, aunque le temblaba un poco el tono. «Abran, es la policía», respondió el hombre de la gorra negra. Su voz era un ladrillo cayendo en un pozo. Esteban soltó una risita amarga. Si fueran policía de verdad, traerían una orden. Hubo un silencio espeso. Entonces, una frase que me heló. No necesitamos orden cuando se trata de recuperar lo que nos pertenece. Antes de continuar, y como es requisito en este capítulo, quiero hablar contigo directamente por un momento. Antes de continuar, dime aquí en los comentarios qué te está pareciendo esta historia hasta ahora y qué harías tú en su lugar. No te vayas del video porque lo que viene a continuación te pondrá la piel de gallina. Ahora sí, continuemos. La puerta recibió un golpe final, tan fuerte que varias herramientas colgadas en la pared cayeron al suelo. Esteban retrocedió, respirando con dificultad. «Escúchame bien, Pilar», susurró sin mirarme. «Cuando yo te diga corre hacia la salida trasera, no mires atrás». «No puedo dejarlo», respondí en voz baja. «Fue amigo de mi padre, me está protegiendo». «Por eso mismo debes correr», contestó. «Si te atrapan, se acaba todo». Quise protestar, pero no hubo tiempo. La puerta se abrió con un chirrido brutal. 3 hombres entraron. El de la gorra negra iba al frente. Los otros 2 llevaban chaquetas oscuras, botas pesadas y la mirada muerta de quienes no están ahí para hablar. El de la gorra escaneó el lugar como un animal que busca a su presa. «¿Dónde está ella?», preguntó sin rodeos. Esteban se interpuso. «Aquí no hay ninguna mujer. Vienen cada tanto a revisar, pero hoy no ha venido nadie». El hombre dio un paso al frente. «No mienta, viejo. Sabemos que ella recibió la llamada. Sabemos que vino aquí». Mi estómago se cerró. Sabían todo, hasta mis conversaciones. «No sé de qué hablas», repitió Esteban. El hombre sonrió fríamente y levantó la mano. Los otros 2 comenzaron a registrar la bodega tirando cajas, moviendo estantes, abriendo cajones. Uno de ellos se acercó peligrosamente al lugar donde yo estaba escondida. Mi corazón estaba por salírseme, pero un ruido en la parte opuesta de la bodega lo distrajo. Esteban había tirado una caja metálica para llamar la atención. «¡Ey!», gruñó. «Aquí no pueden entrar sin permiso. Este es mi negocio». El hombre de la gorra se acercó a él. «Entonces coopere, y nadie tiene que salir lastimado». Sus palabras eran una mentira evidente. Yo lo sabía. Esteban también. Me aferré más fuerte a la carta de mi padre. El de la gorra volvió a hablar.
Queremos el paquete, el sobre, el contenido que ella vino a buscar. Esteban escupió al suelo. No sé de qué hablas. Viejo terco, dijo el hombre. Sabes que no saldremos sin eso. Entonces, algo inesperado pasó. Uno de los hombres levantó la caja metálica donde estaban las cintas, documentos y pruebas. Yo la vi elevarse entre sus manos y quise gritar. Era todo lo que mi padre había dejado para mí. El hombre de la gorra la tomó. Así que aquí lo tenías. Esteban dio un paso adelante. Eso no les pertenece. Tienes razón, respondió el hombre. Le pertenece a ella y ella ya no lo necesita. Mi garganta ardió. Iban a destruirlo, a robarlo, a desaparecerlo. Antes de que pudiera moverme, el hombre levantó la caja y la lanzó al suelo con fuerza. El golpe fue seco, brutal. La tapa se abrió de golpe y los papeles salieron volando. La cinta rebotó y quedó a los pies del hombre de la gorra. Esteban gritó, ¡basta! ¡Eso es evidencia! El hombre se inclinó, tomó la cinta en su mano y dijo, evidencia de nada, porque después de hoy esto desaparece. No pensé, no razoné, solo actué. Me puse de pie y corrí hacia adelante. ¡No! Grité. Los tres hombres se giraron hacia mí. Esteban gritó mi nombre, pero ya era tarde. El de la gorra me miró con satisfacción oscura. Ah, ahí estás. Me quedé paralizada. No podía mover un músculo. Era como si mis pies estuvieran clavados al suelo. El hombre levantó la cinta. Así que esto es lo que tanto quieres, ¿eh? Dijo burlándose. Qué lástima. Esto puede arruinar a mucha gente. Miró a los otros dos. Quemémoslo. No, susurré. Sí, respondió él. Y luego tú vienes con nosotros. Esteban dio un paso adelante. No se la van a llevar. El hombre de la gorra frunció el ceño. ¿Quieres morir hoy, viejo? Entonces, en un movimiento que jamás habría esperado, Esteban lanzó la caja metálica hacia mí, golpeó el suelo, rebotó y algo salió rodando hacia mis pies. La llave de mi padre, la llave de la bóveda, la llave que podía destruir a todos esos hombres. El de la gorra la vio. ¡Agárrenla! Yo me abalancé hacia ella. Ellos también. Y en ese instante supe que ya no había marcha atrás. La llave rodó por el suelo como si tuviera vida propia, rebotando entre el polvo y los pedazos de papel que habían volado de la caja metálica. Mi cuerpo reaccionó antes que mi mente. Me lancé hacia ella con el corazón en la garganta, sintiendo el aire cortarse a mi alrededor. Al mismo tiempo, los dos hombres de chaqueta oscura se abalanzaron también, estirando los brazos como bestias que buscan atrapar a su presa. No sé cómo lo logré. Tal vez fue instinto, tal vez fue la memoria de mi padre, empujándome desde algún lugar invisible. Mi mano se cerró sobre el metal frío, justo antes de que uno de los hombres cayera encima de mí. Rodamos por el suelo golpeándonos contra cajas y herramientas. Sentí su peso aplastándome, su respiración húmeda en mi oído. «Dame la llave», rugió. Con todas las fuerzas que me quedaban giré mi cuerpo y lo pateé en la espinilla. Él gruñó y se retorció, dándome apenas un segundo para arrastrarme lejos. Esteban aprovechó el momento, tomó un viejo tubo metálico del suelo y lo estrelló contra la espalda del otro hombre que intentaba alcanzarme. El golpe resonó como un trueno dentro de la bodega. El hombre cayó hacia adelante, sorprendido por la fuerza que aún tenía el anciano. Pero el de la gorra negra reaccionó de inmediato, se lanzó sobre Esteban y lo empujó contra una estantería, haciendo que varias cajas se desmoronaran. «Viejo entrometido», gritó, «te advertimos que no te metieras». «Nunca le tuve miedo a ratas como ustedes», escupió Esteban con una valentía que me rompió el alma. Quise correr hacia él, pero el segundo hombre me sujetó del brazo tirándome hacia atrás. La llave casi se me escapó de la mano. «¡Suéltame!», grité. «No hasta que me des eso», respondió con rabia. Estiró mi muñeca intentando abrir mis dedos por la fuerza. Sentí el dolor punzarme hasta los huesos, pero justo entonces un sonido agudo llenó el aire, un silbido fuerte, insistente, cortante. El hombre se detuvo. Todos lo hicieron. Era una alarma interna, una señal que Esteban había activado sin que yo lo viera.
El hombre de la gorra gruñó. Idiota, ¿activaste la atención? Esteban, aún arrinconado contra la estantería, sonrió con media boca. Claro que sí, respondió. Ya vienen. ¿Quiénes? ¿Quién estaba por llegar? ¿Policías? ¿Vecinos? ¿Alguien más? No lo sabía. Pero para esos hombres la atención era lo último que querían. El de la gorra perdió la compostura, levantó la cinta, la apuntó hacia un bidón de gasolina abierto y gritó: «Si no nos dan la llave, quemo todo ahora mismo». Mi sangre se congeló. Las pruebas, los documentos, la cinta de mi padre, todo podía desaparecer en segundos. Esteban dio un paso adelante jadeando. «No te atreverías». «Inténtalo», respondió el hombre. «Préndele fuego». Yo sabía que no era una amenaza vacía. Podía ver en sus ojos esa mezcla de desesperación y obediencia a órdenes superiores. Quemar todo sería la forma perfecta de borrar la verdad para siempre. Entonces lo entendí. No podía pelear en esa bodega. No podía arriesgarme a perder la llave y no podía permitir que ellos obtuvieran nada. Tenía que escapar. Tenía que llegar a la bóveda antes que ellos. Me zafé de la mano del hombre como una serpiente que se desliza entre piedras. Me levanté y corrí hacia la salida trasera sin mirar atrás. Escuché gritos, pasos acelerados, cajas cayendo, golpes, maldiciones. «Agárrenla, no la dejen salir, la llave, tiene la llave». El eco de esos gritos me empujó aún más rápido. Abrí la puerta trasera de un golpe y me lancé a la calle. El aire frío de la tarde me golpeó el rostro como una bofetada. Mis piernas temblaban, pero no se detenían. Corrí. Corrí como no había corrido desde que era niña. Escuché pasos detrás de mí. Los dos hombres venían. Crucé la calle. Esquivé un auto que frenó brusco. Seguí corriendo sin rumbo. Mi pecho ardía. Mi visión se nublaba, pero mis manos apretaban la llave con tanta fuerza que el metal se marcaba en mi piel. Entonces, una moto apareció a mi lado. Alguien extendió un brazo, una chaqueta marrón, un casco negro, una voz. «Pilar, súbase». Era Vicente. No dudé. Me agarré a su cintura y subí mientras él aceleraba tan rápido que casi me caigo. La moto rugió por las calles mientras los hombres quedaban atrás gritando de frustración. «¿Cómo me encontró?», pregunté jadeando. «Esteban me llamó», respondió sin girar la cabeza. Me dijo que era el momento. «¿Él está bien?», pregunté con la voz quebrada. Vicente tardó un segundo en responder. «Aguantará», dijo. «Pero no podemos volver por él ahora. Lo más importante es llegar a la bóveda». El viento golpeaba mi rostro secando las lágrimas que ni siquiera sabía que estaban rodando. Miré la llave en mi mano. Era pequeña, simple, pero tenía un peso que no podía medirse en gramos. Era el legado de mi padre y la condena de mis enemigos. «Vicente», dije débil, «¿qué hay en esa bóveda?». Él tragó saliva. «La verdad», respondió, «toda la verdad, y lo que tu padre dejó allí puede hacer caer a gente muy poderosa». Sentí un temblor recorrerme. «¿Y Fernando?», pregunté. Vicente aceleró aún más. «Fernando es solo una pieza reemplazable. Pero tú eres la clave que ellos no pueden controlar». Mis manos se aferraron más fuerte a su chaqueta. Yo no era un daño colateral. No era una víctima pasiva. Era un objetivo, y ahora sabía por qué. La moto dobló hacia el centro de la ciudad. «Prepara la llave, Pilar», dijo Vicente. «Estamos a punto de abrir lo que tu padre protegió con su vida». Mientras la moto avanzaba entre el tráfico como una flecha que corta el aire, yo abrazaba la cintura de Vicente con la misma fuerza con la que sostenía la llave, como si mi vida dependiera de ello, porque en el fondo dependía. Mis dedos estaban marcados por el frío del metal, pero no lo soltaba. Creo que no hubiera podido soltarlo aunque quisiera. Era como si esa pequeña pieza fuera lo único que todavía me mantenía despierta, firme, en pie, negándome a volver a la oscuridad donde Fernando me había tenido por años. Vicente condujo sin hablar durante varios minutos. Parecía conocer la ciudad al detalle, tomando atajos, calles secundarias, doblando antes de que yo siquiera viera la intersección. Su experiencia no era casual.
Mi padre habría confiado solo en alguien acostumbrado a moverse en las sombras sin ser descubierto, alguien que sabía sobrevivir. Finalmente dejó la moto en un callejón y apagó el motor. El silencio fue inmediato, aplastante. Me bajé de la moto con las piernas temblorosas. ¿Dónde estamos?, pregunté intentando que mi voz no revelara el miedo que me comía por dentro. Muy cerca, respondió él. El Banco Central está a 2 cuadras, pero la entrada a la bóveda no es la que conoces. Me miró y por primera vez desde que lo conocía, noté un atisbo de duda en sus ojos. Pilar, lo que vas a ver ahí dentro puede cambiarlo todo. No solo lo que piensas de tu marido, también lo que piensas de tu padre. Estoy lista, respondí, aunque no lo estaba, aunque nunca lo estaría. Caminamos por 2 calles estrechas hasta llegar a la parte posterior del edificio. El Banco Central era un gigante de piedra gris, con columnas enormes y ventanas altas. Nunca lo había visto desde ese ángulo. No había gente allí, solo una puerta pequeña, casi oculta, de metal envejecido. Vicente golpeó 4 veces, 2 cortos, 2 largos. Un mecanismo interno se activó y la puerta se abrió lentamente. Un guardia de cabello blanco nos miró sin sorpresa. ¿Es ella?, preguntó. Sí, respondió Vicente. Finalmente llegó el día. El guardia me observó como si me evaluara. Luego se apartó. Adelante, señora. Su padre le dejó lo mejor que tenía. Entramos a un pasillo oscuro que descendía en forma de rampa. Las luces estaban bajas, apenas iluminando el suelo. Mis pasos resonaban. Mis nervios también. Al final otra puerta más grande, más sólida, con un lector antiguo, de llave física. Vicente señaló el cerrojo. Es momento. Por un instante dudé. Tomé la llave entre mis dedos, sentí el peso de mi padre junto a mí y la inserté. Giró con un clic que me perforó el corazón. La puerta se abrió. Dentro había una sala pequeña, apenas iluminada, una mesa metálica, una silla, una caja fuerte más pequeña, abierta, y sobre la mesa 3 cosas: una libreta gruesa, un sobre cerrado y una carpeta negra con el nombre de mi padre. Mi respiración se detuvo. Vicente se quedó atrás, respetando mi espacio. Caminé hacia la mesa. Tomé primero la libreta. Era la letra de mi padre. Reconocería esos trazos en cualquier parte. La abrí. Las primeras páginas eran fechas, movimientos de dinero, nombres extraños, cuentas internacionales, páginas y páginas de anotaciones que no entendía del todo. Pero luego, a mitad del cuaderno, una frase subrayada me hizo temblar. Si algo me pasa, no crean que fue natural. Tragué saliva, pasé la página. Me vigilan, me siguen, me escuchan, pero no tengo miedo. Si no hablo ahora, lo hará mi hija. Mi pecho ardía. Fernando no es quien dice ser. Se infiltró en mi vida para llegar a ella. No confíen. El aire se volvió denso. Seguían notas más detalladas. No logré detenerlos, pero dejé pruebas en manos de quien debe tenerlas. Si Pilar lee esto, es porque ya empezó el peligro. Mis ojos se llenaron de lágrimas. Mi papá, susurré apenas, sintiendo un vacío inmenso bajo las costillas. Vicente dio un paso. Él sabía que todo recaería sobre ti. Pasé la página otra vez. Había un nombre encerrado en un círculo rojo: Alfonso Villalobos. Al ver ese nombre, Vicente respiró hondo. Ese hombre, dijo, ese hombre es el centro de todo. Tu exmarido trabajó para él desde antes de conocerte. Mi estómago se contrajo. Fernando trabajaba para él, antes incluso de conocerme. Vicente asintió. Tu padre llevaba años reuniendo pruebas contra Villalobos. Él movía dinero ilegal con políticos, empresarios y banqueros. Cuando descubrieron que tu padre tenía información suficiente para hundirlos, mandaron a vigilarlo y a infiltrarse en su vida. Y ese infiltrado fue Fernando. Sentí que me faltaba el aire. Entonces todo fue mentira. Desde el principio. Todo, confirmó Vicente. Cada palabra, cada promesa, cada abrazo. Cerré los ojos intentando contener el llanto, pero no pude. Las lágrimas bajaron solas, ardientes, llenas de rabia y dolor. Tomé el sobre cerrado.
Dentro había fotografías. Fotografías de Fernando con hombres que yo no conocía. Reuniones, restaurantes, oficinas. Y en cada una de ellas, él estaba sonriendo. Mi estómago se revolvió. Tomé la carpeta negra. Adentro había copias de contratos, transferencias bancarias, acuerdos firmados, y en cada documento, la firma de Fernando junto a la de Alfonso Villalobos. Era real, todo era real. Vicente, dije con voz quebrada. ¿Mi padre sabía que me casaba con un infiltrado? Sí, respondió con tristeza. Y trató de detenerte, pero tú lo interpretaste como desconfianza. Cuando te casaste, él entendió que ya era tarde, así que preparó todo esto. Para que algún día pudieras descubrir la verdad, me dejé caer en la silla. Sentía que todo mi cuerpo pesaba toneladas. Entonces mi vida entera fue una farsa. Vicente se acercó. No, tu vida fue robada, pero ahora tienes la oportunidad de recuperarla. Levanté la mirada. ¿Cómo? Con esto, dijo señalando los documentos. Esto puede enviar a Fernando y a Villalobos a la cárcel. Puede exponer a todos los involucrados. Puede hacer justicia por tu padre. Sentí algo encenderse dentro de mí. No era solo dolor, era rabia, era determinación. Era el fuego que había olvidado que existía. ¿Qué tengo que hacer? Vicente sonrió por primera vez. Salir de aquí viva y después hablar. Pero justo cuando me ponía de pie, escuchamos un ruido arriba. Pasos, muchos pasos. Vicente se tensó. No deberían estar aquí todavía. ¿Quién es? Ellos, respondió. Nos encontraron. Mi corazón se disparó. ¿Cómo? No importa. Lo importante es que no pueden dejarnos salir con esto. Miré los documentos. No podía dejarlos. No después de todo. Tenemos que llevárnoslo todo. No hay tiempo, dijo Vicente. Guarda lo esencial. Lo demás lo memorizas. Tomé la libreta, las fotografías más comprometedoras y una copia del contrato principal. Lo metí todo en mi bolso. Los pasos se acercaban. Eran rápidos, decididos. Vicente sacó un arma de su chaqueta. Yo nunca había visto una de cerca. Me asusté. No te preocupes, dijo. Sé usarla. La puerta de arriba se abrió de golpe. Voces. Gritos. Están abajo. No los dejen escapar. Vicente me empujó hacia un rincón de la sala. Quédate aquí, ordenó. No salgas hasta que yo te diga. No voy a dejarte solo, respondí. No vine hasta aquí para esconderme. Él me miró sorprendido. Tal vez esperaba encontrar a la misma mujer rota que Fernando había destruido. Pero esa mujer ya no existía. Los pasos bajaban la rampa. Eran al menos 4 hombres. Vicente apretó el arma. Si pasa algo, toma los documentos y corre por la salida de esa emergencia. Está detrás de ese panel falso. Señaló una pared que parecía sólida, pero tenía un pequeño mecanismo oculto. No sin ti, insistí. Él sonrió con tristeza. Tu padre me pidió que te protegiera, y eso haré. Antes de que pudiera responder, la puerta de la sala se abrió de golpe. Entraron 4 hombres armados. El de la gorra negra iba al frente. Cuando me vio, sonrió con esa satisfacción cruel que ya conocía. Ahí estás, dijo. Creíste que podrías esconderte para siempre, ¿verdad? Vicente levantó su arma. Den un paso más y disparo. El hombre de la gorra se rió. ¿Con qué? ¿Con esa reliquia? Por favor. Hizo una seña, y los otros 3 hombres levantaron sus armas también. Estábamos en desventaja, lo sabíamos. Pero Vicente no bajó la suya. Lo que tienen en esa bolsa no les pertenece, dijo el hombre. Entréguenlo ahora y tal vez los dejemos vivir. Mentira, respondí antes de que Vicente pudiera hablar. Ustedes no dejan testigos. El hombre me miró con algo parecido al respeto. Aprendiste rápido, Pilar. Lástima que sea demasiado tarde. Entonces, todo pasó muy rápido. Uno de los hombres disparó. Vicente se lanzó hacia un lado y devolvió el fuego. El ruido fue ensordecedor. Yo me tiré al suelo cubriendo mi cabeza. Las balas rebotaban contra las paredes de metal. Escuché gritos, golpes, otro disparo. Cuando me atreví a levantar la cabeza, vi que uno de los hombres estaba en el suelo sangrando.
Vicente estaba detrás de la mesa, herido en el brazo pero aún con el arma en la mano. Los otros 3 hombres se habían dispersado por la sala. El de la gorra me buscaba con la mirada. «¡Sal de ahí!», gritó, «o tu amigo muere». No podía permitir que Vicente muriera por mí, no después de todo lo que había hecho. Me puse de pie lentamente con las manos levantadas. «Aquí estoy», dije. «Déjenlo ir». «Pilar, no», gritó Vicente, pero ya era tarde. El hombre de la gorra caminó hacia mí. «Dame la bolsa». La apreté contra mi pecho. «No». Él levantó el arma y me la puso en la frente. Sentí el metal frío contra mi piel. Última oportunidad. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que iba a explotar. Pero entonces recordé las palabras de mi padre en la carta. «Tu luz es más grande que tus miedos». Y tuve una idea desesperada. «Está bien», dije, «pero antes quiero saber algo». El hombre frunció el ceño. «¿Qué? ¿Fue Fernando quien mató a mi padre?». Hubo un silencio tenso. Luego el hombre sonrió. «¿Quieres saberlo de verdad?». «Sí. Tu padre se mató solo. Cuando intentó huir tuvo un accidente. Nosotros solo aceleramos el proceso». Sentí que la rabia me llenaba por completo. «Ustedes lo asesinaron. Él se lo buscó, al igual que tú». Entonces, sin pensarlo, hice algo que jamás habría imaginado. Le escupí en la cara. Él retrocedió sorprendido y por un segundo bajó el arma. Ese segundo fue suficiente. Vicente disparó. Le dio en el hombro. El hombre cayó hacia atrás gritando. Los otros 2 reaccionaron de inmediato. Más disparos, más gritos. Vicente me gritó que corriera. Esta vez lo hice. Corrí hacia el panel falso. Encontré el mecanismo, lo activé, y la pared se abrió revelando un pasillo estrecho y oscuro. Miré hacia atrás. Vicente estaba peleando cuerpo a cuerpo con uno de los hombres. El otro venía hacia mí. No podía dejarlo. Busqué algo, lo que fuera. Vi una barra metálica apoyada contra la pared. La tomé y cuando el hombre se acercó, la balanceé con todas mis fuerzas. Le di en las piernas. Él cayó gritando. Vicente aprovechó para noquear al otro hombre de un golpe. «¡Vamos!», gritó. Corrimos juntos por el pasillo. Detrás de nosotros escuchaba más pasos. Nos perseguían. El pasillo era largo, angosto, claustrofóbico. Las luces parpadeaban. Finalmente llegamos a una escalera que subía. Subimos tan rápido como pudimos. Arriba había otra puerta. Vicente la abrió de una patada. Salimos a un callejón detrás del banco. La luz del día me cegó por un segundo. «Por aquí», dijo Vicente agarrando mi mano. Corrimos por el callejón esquivando basura y cajas. Llegamos a una calle principal. Había gente, autos, vida normal. Nos mezclamos entre la multitud tratando de parecer invisibles. Vicente me guió por varias calles hasta que llegamos a un café pequeño. Entramos y nos sentamos en la mesa más alejada. Él respiraba con dificultad. La herida en su brazo sangraba. «¿Necesitas un médico?», dije. «Después», respondió. «Primero necesitamos asegurarnos de que esos documentos lleguen a las manos correctas». Saqué la bolsa. Todo estaba ahí. La libreta, las fotos, los contratos. ¿A quién se los llevamos? «Conozco a alguien», dijo Vicente. «Una periodista. Es de confianza. Si ella publica esto, no podrán detenerlo». «¿Cómo se llama?» «Gloria Medina. Trabaja en el diario Independiente». Sentí un alivio enorme. Finalmente, había un camino, una salida. «¿Cuándo podemos verla?» «Ahora mismo», respondió Vicente sacando su teléfono. Mientras él hacía la llamada, yo miraba por la ventana. La gente pasaba sin saber nada. Sin saber que en ese café había una mujer que acababa de descubrir que toda su vida había sido una mentira. Una mujer que había perdido a su padre, su matrimonio, su autoestima. Pero también había ganado algo. Había ganado la verdad. Y con la verdad venía la posibilidad de justicia. Vicente colgó. «Dice que nos encontremos en su oficina en 1 hora. ¿Es seguro?» «Más seguro que estar aquí». Tenía razón. Pagamos y salimos del café. Tomamos un taxi y le dimos la dirección. Durante el trayecto, ninguno de los dos habló.
Yo miraba por la ventana sintiendo que todo había cambiado. El taxi nos dejó frente a un edificio viejo en el centro. Subimos al tercer piso y tocamos en una puerta con una placa que decía Gloria Medina, periodista de investigación. La puerta se abrió. Una mujer de unos 40 años con lentes y cabello recogido nos miró. «Vicente». «Soy yo», respondió él. «Ella es Pilar». Gloria nos hizo pasar. Su oficina estaba llena de papeles, fotos pegadas en las paredes, computadoras. Era el caos organizado de alguien que vive buscando la verdad. «Siéntense», dijo señalando 2 sillas. «Vicente me contó un poco por teléfono. ¿Tienen las pruebas?» Saqué la bolsa y puse todo sobre su escritorio. Gloria comenzó a revisar cada documento con ojos expertos. Pasaban los minutos. Ella no decía nada, solo leía, miraba las fotos, revisaba los contratos. Finalmente levantó la mirada. «Esto es dinamita pura», dijo. «Si publico esto van a caer muchas cabezas». «Entonces publíquelo», respondí. «Por favor». Ella me miró con seriedad. «¿Está segura? Una vez que esto salga, su vida nunca volverá a ser la misma. La van a perseguir, la van a amenazar, tal vez intenten hacerle daño. Mi vida ya nunca será la misma», respondí. «Pero al menos será mía, y mi padre tendrá justicia». Gloria asintió. «Está bien, pero necesito que me cuente todo, desde el principio, cada detalle». Y eso hice. Le conté sobre el día que Fernando me echó de casa, sobre la tarjeta del banco, la cuenta bloqueada, la carta de mi padre, la bodega de don Esteban, la persecución, la bóveda, todo. Ella grabó cada palabra, tomó notas, hizo preguntas. Cuando terminé, ya había oscurecido afuera. «Voy a necesitar un par de días para escribir el artículo y verificar todo», dijo Gloria. «Pero esto va a ser portada, se lo prometo». «¿Dónde nos quedamos mientras tanto?», preguntó Vicente. «Tengo un lugar», respondió ella. «Es seguro. Nadie lo conoce. Nos llevó a un apartamento pequeño en las afueras de la ciudad. Quédense aquí. No salgan. No llamen a nadie. En 2 días todo estará publicado». Nos dejó allí. Vicente y yo nos quedamos solos en ese apartamento extraño. Él se sentó en el sofá. Yo me quedé de pie mirando por la ventana. «¿Cómo está tu brazo?», pregunté. «Sobrevivirá», respondió. «Al igual que tú». Me giré hacia él. «¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué arriesgaste tu vida por mí?». Él suspiró. «Porque se lo prometí a tu padre. Él fue mi mejor amigo. Cuando supo que estaba en peligro, me hizo jurar que si algo le pasaba, yo cuidaría de ti. Durante años pensé que no tendría que cumplir esa promesa. Pero cuando Fernando te echó y fuiste al banco, supe que había llegado el momento. Sentí lágrimas rodar por mis mejillas. «Gracias», susurré. «No me las des todavía», dijo. «Todavía no hemos terminado». Los 2 días siguientes fueron los más largos de mi vida. No podíamos salir. No podíamos ver las noticias. No sabíamos si los hombres de Alfonso Villalobos nos estaban buscando. Finalmente, en la mañana del tercer día, Gloria apareció con una computadora portátil. «Salió», dijo con una sonrisa enorme. Abrió la computadora y ahí estaba, en la portada del diario Independiente. El titular decía: «Red de corrupción millonaria expuesta. Políticos, banqueros y empresarios involucrados en desfalco». Abajo, mi foto, la de mi padre, la de Fernando y la de Alfonso Villalobos. Leí el artículo completo. Gloria había hecho un trabajo impecable. Había verificado cada dato. Había entrevistado a otras víctimas. Había conectado todos los puntos. Era perfecto. «¿Qué va a pasar ahora?», pregunté. «Ahora empieza el caos», respondió Gloria. «Ya tengo llamadas de la fiscalía. Quieren hablar contigo. Quieren las pruebas originales. Villalobos y tu exmarido van a ser arrestados hoy mismo». Sentí que me faltaba el aire. «¿De verdad?». «De verdad», confirmó ella. «Lo lograste, Pilar. Tu padre estaría orgulloso». Esa tarde fui a la fiscalía. Di mi testimonio. Entregué las pruebas originales. Me tomaron fotos, huellas, declaraciones.
Fue agotador, pero necesario. Al salir había periodistas esperándome, cámaras, micrófonos, preguntas. Señora Pilar, ¿cómo se siente? ¿Es verdad que su esposo la traicionó? ¿Qué le diría a su padre ahora? Me detuve. Miré a las cámaras y hablé. Mi padre fue un hombre valiente que dio su vida por la verdad. Yo solo terminé lo que él empezó. Y a todas las mujeres que están siendo controladas, manipuladas, destruidas por hombres que dicen amarlas, les digo, no están solas. La verdad siempre sale a la luz. Y ustedes son más fuertes de lo que creen. Los flashes explotaron. Las preguntas siguieron. Pero yo ya había dicho lo que necesitaba decir. Vicente me esperaba en el auto. ¿Lista para irte?, preguntó. Más que lista. Los días siguientes fueron un torbellino. Fernando fue arrestado en su casa. Alfonso Villalobos intentó huir del país, pero lo detuvieron en el aeropuerto. Otros nombres empezaron a caer. Políticos renunciaron. Empresarios fueron investigados. El escándalo era enorme. Y yo estaba en el centro. Recibí amenazas, mensajes de odio, pero también recibí mensajes de apoyo, de mujeres que habían pasado por lo mismo, de hijos que habían perdido a sus padres por corrupción, de gente que solo quería decir gracias. Un mes después, el juicio comenzó. Tuve que testificar. Tuve que ver a Fernando cara a cara. Él me miró con esos ojos que alguna vez creí que me amaban. Pero ahora solo veía mentira. ¿Tiene algo que decirle al acusado?, preguntó el juez. Me puse de pie. Sí, respondí. Creí que me habías destruido, que me habías quitado todo. Pero te equivocaste. Me quitaste años, autoestima, confianza, pero no me quitaste la verdad. Y la verdad es que nunca fuiste más fuerte que yo. Solo fuiste más cobarde. Fernando bajó la mirada. El juicio duró semanas, pero al final la justicia ganó. Fernando fue sentenciado a 20 años de prisión. Alfonso Villalobos a 25. Los otros involucrados también recibieron condenas. Cuando salí del juzgado el día de la sentencia, sentí que finalmente podía respirar. Finalmente podía vivir. Finalmente era libre. Visité la tumba de mi padre, puse flores frescas, me arrodillé y hablé con él como si estuviera ahí. Lo hice, papá, dije. Terminé lo que empezaste y ahora puedo descansar, y tú también. El viento sopló suave como una caricia. Y por primera vez en años, sonreí de verdad. Los meses pasaron. Usé el dinero de la herencia para crear una fundación que ayudara a mujeres víctimas de abuso y control. La llamé Fundación Luz, en honor a las palabras de mi padre. Vicente se convirtió en mi socio y amigo. Gloria siguió escribiendo, exponiendo la verdad. Y yo, Pilar Moreno, a mis 60 años, después de haber perdido todo, después de haber sido traicionada, humillada, destruida, me reconstruí. No volví a ser quien era. Me convertí en alguien mejor, alguien más fuerte, alguien que sabía que la verdad, aunque duela, siempre es mejor que la mentira. Y que nunca, nunca es demasiado tarde para recuperar tu vida. Un año después, estaba en la fundación cuando recibí una llamada. «Señora Pilar», dijo una voz temblorosa. «Soy Elena, su amiga». «Elena», grité, «¿dónde has estado? Te busqué por todos lados». «Lo sé», respondió. «Tuve que esconderme. Cuando entré a tu casa aquel día vi cosas, escuché cosas, y supe que si me quedaba me matarían. Así que huí. Pero ahora que todo terminó, quiero volver. Quiero verte». Nos encontramos en un café. Nos abrazamos llorando. Ella me contó todo lo que había pasado. Yo le conté mi historia, y nos prometimos que nunca más nos separaríamos. La vida siguió, pero ahora era diferente. Cada mañana me despertaba sabiendo que el día era mío, que las decisiones eran mías, que mi vida finalmente me pertenecía. Recibí una carta de la prisión. Era de Fernando. La abrí con manos temblorosas. Decía: «Pilar, sé que no merezco tu perdón. Sé que lo que hice fue imperdonable. Solo quiero que sepas que hubo momentos reales,
Momentos donde yo también me olvidé del plan. Momentos donde creí que podía amarte de verdad. Pero el miedo fue más fuerte. Y ahora pago el precio. No te pido perdón. Solo te pido que sigas adelante. Que vivas la vida que yo te robé. Fernando. Leí la carta varias veces. Luego la rompí. No necesitaba su perdón. No necesitaba su arrepentimiento. Solo necesitaba mi paz. Y esa paz la encontré sola. 2 años después de que todo comenzara, la fundación ya había ayudado a más de 100 mujeres. Habíamos abierto refugios, líneas de ayuda, programas de reinserción laboral. La historia había inspirado a muchas. Y yo, de alguna forma extraña, me había convertido en una voz. Me invitaban a dar charlas, a contar mi historia, y cada vez que lo hacía, veía en los ojos de las mujeres que me escuchaban ese mismo dolor que yo había sentido, pero también veía esperanza. Y eso hacía que todo valiera la pena. Un día, mientras revisaba documentos en la oficina de la fundación, Vicente entró con una noticia. Esteban falleció, dijo con tristeza. Mi corazón se detuvo. ¿Cuándo? Ayer en el hospital. Las heridas que recibió aquel día en la bodega nunca sanaron del todo. Sentí un dolor profundo. Esteban había dado su vida por mí, por la verdad. Tenemos que hacer algo, dije. Lo haremos, prometió Vicente. Organizamos un homenaje. Invitamos a todos los que lo conocieron. Contamos su historia, su valentía, su lealtad. Y en su honor creamos un programa dentro de la fundación llamado Guardianes de la Verdad, para hombres que quisieran ayudar a proteger a mujeres en peligro. Durante el homenaje, me levanté y hablé. Don Esteban fue un héroe silencioso, un hombre que no buscaba reconocimiento, solo hacía lo correcto, igual que mi padre. Y gracias a hombres como ellos, la verdad sigue viva. La justicia sigue siendo posible, y el amor verdadero, ese que protege sin destruir, ese que cuida sin controlar, ese sigue existiendo. Cuando terminé, todos aplaudieron, y yo sentí que finalmente había cerrado un círculo. Los años siguieron pasando. Fernando cumplió 10 años de su condena. Pidió una audiencia conmigo. Dudé, pero finalmente acepté. Nos vimos en la sala de visitas de la prisión. Él había envejecido. Tenía canas, arrugas, la mirada cansada. Gracias por venir, dijo. No vine por ti, respondí. Vine por mí, para cerrar esto de una vez por todas. Él asintió. Entiendo. Solo quería decirte en persona que lo siento. Sé que no significa nada, pero es la verdad. Lo miré a los ojos. Busqué mentira, manipulación, pero solo vi cansancio. ¿Alguna vez me amaste?, pregunté. Él tardó en responder. Al principio no. Era solo un trabajo. Pero con el tiempo, hubo momentos donde olvidé el plan, donde me gustaba verte sonreír, donde me gustaba estar contigo, pero nunca tuve el valor de elegirte sobre el dinero. Y ese es mi mayor arrepentimiento. El mío es haber dudado de mí misma tanto tiempo, respondí. Pero ya no lo hago. Y esa es la diferencia entre tú y yo. Tú sigues siendo el mismo cobarde. Yo me convertí en quien siempre debí ser. Me puse de pie. Adiós, Fernando. Espero que encuentres paz, pero lejos de mí. Salí de esa prisión sintiéndome más ligera que nunca. 5 años después del día en que Fernando me echó de casa, estaba de pie frente al espejo de mi nuevo apartamento. Tenía 65 años, canas que no escondía, arrugas que llevaba con orgullo, y una paz que nadie podía quitarme. Ese día era especial. Era el aniversario de la fundación. Habíamos organizado un evento grande. Había prensa, donantes, mujeres que habíamos ayudado. Mientras me preparaba, pensé en todo lo que había pasado, en lo que había perdido, en lo que había ganado, y me di cuenta de algo. No cambiaría nada, porque todo, incluso el dolor, me había traído hasta aquí. Me había convertido en esta versión de mí, más fuerte, más sabia, más libre. Bajé al evento. Gloria estaba ahí, ahora una periodista premiada. Vicente, mi amigo fiel. Elena, mi hermana del alma.
y cientos de mujeres que habían encontrado su voz gracias a la fundación. Subí al escenario. Los aplausos llenaron la sala. Hace 5 años comencé. Yo era una mujer rota, sin casa, sin dinero, sin esperanza. Solo tenía una tarjeta vieja y un montón de miedo. Pero también tenía algo que no sabía que tenía. Tenía la verdad esperándome. Y la verdad me salvó. No fue fácil. Hubo momentos donde quise rendirme, donde el miedo fue más fuerte que el valor. Pero mi padre me enseñó que la luz siempre es más grande que los miedos. Y hoy estoy aquí, no solo sobreviviendo, sino viviendo. Y quiero que cada mujer en esta sala sepa que ustedes también pueden. No importa cuántos años tengan, no importa cuánto tiempo hayan estado en la oscuridad. Siempre hay salida, siempre hay luz, siempre hay esperanza. Y nunca, nunca están solas. Los aplausos fueron ensordecedores. Las lágrimas corrieron, mías y de tantas otras. Esa noche, después del evento, me senté sola en el balcón de mi apartamento. Miré las estrellas y hablé con mi padre. Lo hice, papá. No solo terminé lo que empezaste, creé algo nuevo, algo que va a durar, algo que va a ayudar a muchas más. Y ahora puedo decir que soy feliz. De verdad feliz. Gracias por no rendirte. Gracias por dejarme la verdad. Gracias por creer en mí incluso cuando yo no creía en mí misma. El viento sopló suave. Una estrella brilló más fuerte y yo sonreí, porque entendí que mi padre siempre estuvo ahí, en cada decisión, en cada momento de miedo, en cada instante de valentía. Y ahora, finalmente, los dos podíamos descansar. La historia de una mujer que fue traicionada, destruida, pero que se levantó, que luchó, que ganó, no contra otros, sino por ella misma. Esta es mi historia, la historia de Pilar Moreno. Y si tú estás leyendo esto, si tú estás pasando por algo similar, quiero que sepas una cosa. Tú también puedes. La verdad te hará libre. Y nunca, nunca es demasiado tarde para recuperar tu vida. El día que mi exmarido me echó de casa no fue el fin, fue el principio de la mujer que siempre debí ser. Y ahora, cada vez que veo a una mujer salir de nuestro refugio con la cabeza en alto, cada vez que recibo un mensaje diciendo gracias por darme esperanza, cada vez que veo que la verdad sigue ganando, sé que todo valió la pena. Mi padre no murió en vano. Esteban no se sacrificó en vano. Y yo no sufrí en vano. Todo tuvo un propósito. Y ese propósito sigue vivo, en cada mujer que encuentra su voz, en cada verdad que sale a la luz, en cada vida que se recupera. Esta es nuestra historia, y apenas está comenzando.